Bueno, jóvenes, vamos a trabajar el tema 3.3. Este es cálculo del ángulo de un triángulo conocidos, dos lados y un ángulo. Parte 1. El problema inicial nos dice que en cada uno de los siguientes casos vamos a determinar si puede construirse el triángulo, y en caso afirmativo, es decir, de que se pueda construir, vamos a calcular la medida del ángulo que se nos pide. El primer caso, el primer ejemplo nos dice que el triángulo es de F. Entonces lo primero que vamos a construir, lo que vamos a hacer es construir más o menos como quedaría. No se sabe si realmente sería triángulo o no, pero lo vamos a construir para que se nos facilite más el poder resolverlo. Vale, como es de F y nos dice que D vale 16, D es el lado opuesto al ángulo D, ¿verdad? Entonces D es este, sería 16. Nos dice que E vale 8, como el vértice está aquí, entonces este lado de acá vale 8. Y además nos dice que el ángulo D mide 30 grados. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es saber si se puede construir ese triángulo o no. Va. Para esto voy a trabajar con los datos de la letra que sí conozco, que en este caso es la D. Entonces voy a trabajar de esta manera. Voy a trabajar con el seno de E sobre E. Estoy con la ley del seno, ¿verdad? Solo que aquí noten que primero he puesto el ángulo en el numerador y en el denominador el lado. Vale. Eso lo voy a igualar al otro con el que yo voy a trabajar. Vale, ya tengo D, ¿verdad? E es con el siguiente que acabo de escribir. Y ahora coloco el otro con el que voy a trabajar, que sería E. En este caso D, ¿verdad? Seno de D sobre D. ¿Estamos? Trabajo con D porque conozco los dos datos y trabajo con E porque conozco uno de los dos datos. Vale. Esto lo hago y se hace más que todo para poder encontrar la medida de este ángulo. Una vez encontrando la medida de este ángulo ya puedo encontrar el otro inclusive también, ¿verdad? Vale. Entonces ahora simplemente hago el despeje. El ángulo E no lo conozco, entonces lo dejo como seno de E. Sobre E, que en este caso es el lado que mide 8, es igual al seno de D, es decir, seno de 30 grados, sobre el lado D que mide 16. Muy bien. Ahora bien, voy a hacer el despeje. Significa que para despejar E, quedaría seno de E es igual a 8, porque este 8 está dividiendo, lo subo a multiplicar. 8 por el seno de 30 grados entre 16. Vale. Esto nos lleva a que ya sabemos que el seno de 30 grados, ya sabemos que ya es un triángulo notable, ¿verdad? Ya conocemos que el seno de 30 grados es igual a 1/2, ¿verdad? Entonces con ese 1/2 vamos a trabajar. Nos quedaría así 1/2. Al final 8 por 1, 8, y 8 entre 2, 4 sobre 16. Y acá yo puedo simplificar. Mitad 2, mitad 8, mitad 1 y mitad 4. Por lo tanto me ha quedado que el seno de E es igual a 1/4, ¿verdad? Vale. Ahora que ya nos ha quedado eso, yo necesito encontrar el ángulo E. Para encontrar el ángulo E, recordemos que este seno yo debo moverlo al otro lado. Y para hacer el despeje, recordemos, o mejor dicho, para encontrar la medida, aplico el seno inverso de 1/4. Y ahí yo voy a obtener la medida del ángulo E. Por lo tanto, coloco en mi calculadora Shift, presiono la tecla del seno y entre paréntesis escribo 1/4. Y eso me da 14.5 grados. Lo vamos a dejar en 14.5. 14.5 grados. Y este sería la medida del ángulo E. Entonces acá se puede dar este caso, ¿verdad? Que E es igual a 14.5. O también E puede ser igual a 180 grados menos 14.5 grados. Eso equivale a tener 165.5 grados.
Va, ahora bien, ¿cómo yo sé que cuál de esas dos respuestas yo voy a tomar? Va, lo que tenemos que comprender, ¿verdad?, es que al sumar los tres ángulos, entre los tres no pueden sumar más de 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso los dos ángulos que yo conozco, que sería el ángulo D más el ángulo E, esa suma debe ser menor a 180 grados. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque al sumarle el F tendría que ser 180 grados, por lo tanto esta suma tiene que ser menor a 180 grados. Entonces, yo sé que el ángulo D ya lo tenemos, que vale 30, más el ángulo E tomando 14.5 grados, eso nos da un total de 44.5 grados, y eso es menor que 180 grados. Entonces sí cumple. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo tomo el ángulo D más el ángulo E? Siempre menor a 180 grados, solo que ahora el ángulo D siempre es 30 grados, pero ahora como ángulo E voy a tomar 165.5 grados. Tiene que ser menor a 180 grados. Si nosotros sumamos 30 grados más 165.5 grados, eso nos da 195.5 grados, y eso en ningún momento es menor que 180 grados. Entonces, por lo tanto, esta respuesta queda descartada y llegamos a la conclusión de que el ángulo E mide 14.5 grados. Ahora bien, ¿qué pasaría si el problema me pidiera encontrar el ángulo F también? Simplemente el ángulo F sería 180 grados menos el ángulo D menos el ángulo E. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ángulo F sería igual a 180 grados menos 30 grados menos 14.5 grados, y por lo tanto el ángulo F sería igual a 135.5 grados. Y ahí ya tengo la medida yo de los tres ángulos que tiene el triángulo, ¿verdad? El ángulo D, que ya me lo daba, el E, que trabajamos con 14.5 porque el otro queda descartado, y el ángulo F, que sería de 135.5 grados. El segundo ejemplo igual nos dice el triángulo MNP. Lo primero que hacemos es construir medio el triángulo, como quedaría. En este caso lo voy a dejar así, MNP. Vale. Me dice que N vale 20. Si aquí está el ángulo N, entonces este es el lado N y vale 20. Luego me dice que el lado P mide 8. Si aquí está P, entonces este es el lado P, mide 8. Y el ángulo P es de 30 grados. Me pide encontrar la medida del ángulo N, es decir, de este de acá. Muy bien, entonces ¿con qué voy a trabajar? En primer lugar, necesito N, entonces voy a trabajar con N. Por lo tanto, voy a trabajar con el seno de N sobre N, ¿verdad? M no lo necesito porque no tengo ningún dato, entonces no voy a trabajar con N, voy a trabajar con P. Significa que el seno de P sobre P. Ya sabemos que la P minúscula representa el lado, ¿verdad? Vale. Entonces ahora solo hago la sustitución. Seno de N no lo conozco porque es lo que voy a encontrar, sobre N, que vale 20, es igual al seno de P, pero P vale 30, entonces quedaría seno de 30 grados sobre P, que vale 8. Ahora, para despejar N, simplemente entonces el 20 está dividiendo, pasa a multiplicar, y me voy a obtener que seno de N es igual a 20 multiplicado por el seno de 30 grados, y eso dividido a 8. Muy bien. Una vez que ya tenemos eso, simplemente me va a quedar 20 por el seno de 30. El seno de 30 en la clase anterior ya establecimos que es un medio, ¿verdad? Un medio, utilizando los triángulos notables, perdón, acá, ¿verdad? El seno de 30 es un medio. 20 por 1, 20. 20 entre 2 queda 10 sobre 8. Y esto yo lo puedo simplificar. Mitad 5, mitad 4. Por lo tanto, lo que tengo es 5 cuartos. Entonces a lo que he llegado es a lo siguiente. Seno de N es igual a 5 cuartos. Al despejar N aplico seno inverso
de 5 cuartos. Y lo tenemos ahí. Vale. Ahora vamos a ver qué va a suceder cuando yo ingrese estos datos en la calculadora. Colocamos Shift, seno inverso de 5 cuartos y veamos lo que nos muestra la calculadora de 5 cuartos. Nos dice Match Error. ¿Por qué nos da esta respuesta? Porque recordemos, aquí tenemos 5 entre 4 y 5 entre 4 es 1.25. Y si nos acordamos, el seno solo puede estar entre menos 1 y 1. Y 5 cuartos acá se pasa de 1. Eso nos lleva, ¿verdad?, a decir que este triángulo no se puede construir. Entonces, siempre que lleguemos a una respuesta en la que el seno inverso, al número al que le vamos a sacar seno inverso es mayor que 1, vamos a llegar simplemente que por lo tanto MNP no es un triángulo y por lo tanto no se puede construir. ¿Estamos? De esa manera vamos a resolver este tipo de problemas y que obviamente cuando sí se puede, entonces sí nos va a dar un valor del ángulo. Pero siempre que este dato sea mayor que 1, ese no va a ser un triángulo. Es decir, acá se nos hace la aclaración, ¿verdad?, de que esta razón trigonométrica no puede ser mayor que 1 ni tampoco menor que menos 1. ¿Estamos? Es decir, que el seno de teta no puede ser mayor o tiene que ser mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. Por lo tanto, como seno de n igual a 5 cuartos es mayor que 1, no hay ángulo que cumpla esta condición, ya que el seno no puede ser mayor que 1 y por lo tanto no puede construirse un triángulo con las medidas que se nos ha dado. Estamos, es decir, que dos de sus lados, uno mide 20 y el otro 8 y un ángulo mide 30 grados, entonces no se puede construir ese tipo de triángulo. Y si nos fijamos en el primero, como nos dio un cuarto y para senos de un cuarto sí existe un ángulo, ¿verdad? Entonces este triángulo sí se puede construir. De ahí que si se conocen las medidas de dos lados y un ángulo opuesto a uno de los lados conocidos, entonces puede determinarse si el triángulo puede construirse mediante la aplicación de la ley de los senos. Además pueden calcularse todos los ángulos del triángulo mediante la aplicación de la misma. Con estos 4 eso es lo que van a hacer ustedes. Van a determinar si se puede o no se puede construir aplicando siempre la ley de los senos, y si nos da un seno del ángulo menor a 1, entonces sí va a haber ángulo, ¿verdad? Pero si nos queda un valor mayor que 1, desde ese momento lo vamos a escribir que no se puede construir el triángulo. Eso es lo que aplicaríamos para estos 4 problemas.